Hola a todos, hoy nos damos un gustazo enorme. Una escritora que la verdad que me encanta. Había leído su primer libro que llegó acá a la Argentina, editado por La Pollera, que es Salomé, y le leí de un tirón. Me acuerdo que estaba en la playa, pero me lo devoré y dije, wow, que es una distopía, es una historia media rara, pero que lleva profundidad. Como todo lo que escribís vos, Elaine. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues poder compartir este ratito entre selva, distopía y un poquito de moscas también. Sí, bastante. Contame, ¿cómo fue eso de Salomé? Ahora justo que te empecé hablando por eso, por lo menos hablarse un poquito de Salomé, porque creo que ahora se va, si no estoy equivocado, viene una reedición de La Pollera, una reimpresión. Vendrá una reimpresión de La Pollera. Mira, Salomé es una novela que tengo que hacer como esfuerzo de recordarme porque es que la escribí muy joven, con 21 años. Ajá. No es que sea tan vieja ya, tengo 35, pero ha pasado No, 14 años. no, sos 35 años, ya está. Pero es un montón de tiempo entre una novela y otra. Entonces, me acuerdo que la Claro. estaba escribiendo, que arranqué a escribirla estudiando, bueno, empezando a estudiar dramaturgia en el Instituto Superior de Arte. Bueno, la dramaturgia es la escritura especializada en el Sí, sí. teatro. Sí, y estaba fascinada con todo lo que tenía que ver con los mitos griegos, con la propia estructura de cánticos de los mitos griegos. Y creo que mucho de eso se impregna, no solo en el cuerpo mitocrítico, que no usa el material griego, sino que usa el material judeocristiano, incluso en los límites, vamos a decir, un material liminal bíblico, y que creo que goza escribiendo en esos límites vacíos o límites nebulosos, que es donde a mí me gusta crear mis historias. En hacerme una pregunta, ¿qué hubiera pasado si uno pudiera mirar a través de la celosía de una historia e imaginarse esa historia en un mundo diferente al que ocurrió? Por ejemplo, ¿qué sucedería si la Salomé de mi historia, en vez de ser una joven doncella que baila desnuda frente a Herodes Antipas y le pide la cabeza de Juan el Bautista, fuera una criatura que en sí misma, en su cuerpo y en su identidad desconocida, reúne todo lo que significa el poder? Y esa era mi pregunta, la pregunta por la cual empecé a escribir. Salomé es una novela que me ha traído muchísimas alegrías. De hecho, con La Pollera ha sido un viaje fabuloso. Como bien dices, ahora va a tener su reimpresión, que creo que también es una oportunidad increíble de poder llegar a otros lectores y que también como que puedan recibir a Salomé como casi que una novela nueva, ¿no? Porque si bien cronológicamente es una novela que está antes que El cielo de la selva y antes que La tiranía de las moscas, yo creo que tiene elementos en común con ellas, elementos estéticos como son las voces plurales o las voces polifónicas, cada una contando la historia desde un punto de vista diferente, y todo este amor por el cuerpo mítico que en sí mismo pueden transmitir las historias. Yo creo que son como columnas vertebrales que veo una y otra vez en todo el tejido de mi creación. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Y qué preguntas te hiciste para escribir El cielo de la selva? Ah, El cielo de la selva ya es una novela que sí me acuerdo más porque está cercanita, ¿no? Se escribió a ver, si me acuerdo bien, se escribió en el 2022 y se publicó en el 2023, si mal no lo recuerdo, o sea que es bastante cercana en el tiempo. A mí me sucede que cuando empiezo a escribir una novela me olvido casi completo de la anterior. Es como el mal de la desmemoria. Ahora estoy escribiendo una novela que se llama La piel hembra y toda mi vida y todo mi mundo gira alrededor de ese pequeño pueblo claustrofóbico en el que se va creando las historias. Pero todavía tengo muy cerca las esencias de la selva, porque es un libro que ha hecho un recorrido larguísimo. Bueno, ya te he mencionado que se ha publicado en diferentes países, ahora empezarán las traducciones en lo que va de este año, en el 2025 se empezarán a ver las primeras traducciones. Y las preguntas que me hacía cuando estaba escribiendo La selva, primero una pregunta muy básica, que era ¿qué género? ¿En qué género quería escribir mi historia? Porque El cielo de la selva, lo crean o no lo crean, comenzó siendo una historia de ciencia ficción. Yo creo que parte de esas esencias de la ciencia ficción se mantienen en las estructuras circulares del texto, en algunas de las hipótesis o de las líneas de fugas que plantea. Pero claro, mi historia original tenía mucho más de eso. De hecho, la selva iba a ser como una especie de escenario tipo Matrix, de realidad virtual, donde estos personajes estaban ahí como una especie de juego, enclaustrados. Era una historia que iba muy lejos de lo que terminó siendo. Y claro, yo estaba como explorando estéticamente qué quería contar y luego cómo quería contarlo. Y más allá de eso,
¿Qué personajes quería yo que habitaran el cuerpo de esta selva? Y creo que encontrando a los personajes fue que se me hizo más fácil el camino para descubrir las preguntas que realmente debía hacerme. Primero, saber que la selva no iba a ser esta especie de escenario virtual o invasión alienígena distópica, sino que en sí misma iba a ser una especie de diosa cruel, de diosa salvaje, de un cuerpo mítico en sí mismo que incuba o guarda otros cuerpos, y que la historia que iba a contar era precisamente una historia sobre maternidades, sobre cuerpos de mujeres, sobre opresiones, sobre silencio, sobre mordazas, y que me iba a servir como una especie de leitmotiv para también hablar tangencialmente de las historias de mis bisabuelas, que está dedicado el libro a ellas, a mis dos bisabuelas maternas. Dice aproximadamente a mis bisabuelas que parieron demasiado y a mis tías que decidieron no parir. Y quería hablar pues de esta genealogía de mujeres y de cómo la literatura nos ayuda a quitarnos la mordaza de los cuerpos y las mordazas de las bocas y las mordazas que nos atenazan nuestras maneras de contar y los modos en que queremos hacerlo. Entonces, en ese sentido, cuando me di cuenta de que estaba todo esta, vamos a decirlo de forma caribeña, toda esta caldosa, todo este ajiaco de ideas dando vueltas, yo al final digo que la escritura es un poquito como ir probando qué condimentos le va bien a esta cocina distópica que uno va haciendo, pues me lancé a escribir. Recuerdo que antes de eso llevaba torturando a mi esposo, nunca hay una expresión mejor que esta que les voy a decir, torturando a mi esposo en un viaje por carretera yo vivo en el occidente del país, en La Habana, en la capital, hasta el extremo oriental del país, en Santiago de Cuba. Son 14, 15 horas por carretera, contándole la historia, ¿no? La primera versión era una historia de ciencia ficción y bueno, cuando regresé le hice la otra versión con los cambios que tenía, o sea, fueron 14 horas allá con una historia y 14 horas de regreso a La Habana con el tejido nuevo que se había ido creando. Y al final, bueno, fue este resultado, lo que tienen hoy como libro entre las manos, una historia de ir pensando y repensando cómo quería contarlo, de qué manera quería contarlo, y encontrando también a los personajes que deseaba que habitaran el mundo de la selva. Muchas veces cuando uno escribe géneros populares, como puede ser, sobre todo el policial en esta época, pero la ciencia ficción, la fantasía, muchas veces uno disfraza algo que quiere criticar, que le molesta de la sociedad actual, en ese formato que es más amable. Sí. ¿Vos tenías una intención crítica? No me digas qué, pero ¿tenías una intención crítica cuando lo armabas? Yo creo que siempre hay una intención crítica cuando uno escribe. A veces es más consciente, a veces es más inconsciente. En mis últimos años como autora creo que he intentado siempre hacer consciente cuando quiero decir algo. Aunque yo trabajo con, como te decía, con el cuerpo mítico, trabajo con las zonas nebulosas, trabajo con la metáfora y trabajo con lo simbólico, que siempre son como una especie de capas de pintura que sirven para no dibujar la realidad quizás tal y como se presenta, sino que uno puede trabajar como una especie de pintura impresionista, tal y como se siente, tal y como se percibe esa sociedad ante el reflejo de cada uno, del propio ojo humano. Pero sí, cada vez soy más consciente de que me interesa mirar a la realidad desde el espejo de la ficción, y mirar a la ficción desde el espejo de la realidad, e intentar ser crítica con el tiempo, pero también ser parte de un testimonio de los tiempos que me ha tocado vivir, que nos han tocado vivir, que no son tiempos fáciles. Yo siempre digo cuando hablo en clubes de lectura, es que nos ha tocado vivir en tiempos distópicos, nos ha tocado vivir en tiempos de la más pura ciencia ficción, nos ha tocado vivir en un mundo cuya realidad se está descascarando cada día más, que si tenemos crisis climática, sobrevivimos una pandemia, todavía estamos viviendo con las secuelas de las pandemias, colapsos económicos y colapsos políticos en todos los países y en todos los continentes, extrema derecha y extrema izquierda, cada cual con amenazas más terribles para la integridad del ser humano. Y con todo esto, uno hace literatura. Y con todo esto uno se mira para construir la literatura. Ahí hablas de vivir y creo que nosotros los argentinos, o yo cuando era mucho más joven, ahora tengo 50 y pico años, 53, 50 y pico, porque 53, pero cuando era mucho muy joven teníamos idealizado Cuba, no, nos imaginamos, bueno, todo lo que es el Social Club, las bandas de música, que en los 90 sonaban mucho acá, imaginábamos los bares, el Malecón creo que se llama,
estar fumando habanos, no sé, bailando, mucha alegría, mucho ron. Pero ¿cómo es vivir hoy en Cuba? Es diferente. Yo no creo que se respire la misma alegría que antes. Sigue habiendo ron, sigue habiendo habano, sigue habiendo unas playas hermosas, porque la naturaleza es más difícil de cambiar que el tejido social en sí mismo. Sigue habiendo una excelente música. Hoy tenemos hace unas horas, hace 2, 3 horas, Mijail López, uno de nuestros deportistas más importantes, acaba de ser por quinta vez campeón olímpico, acaba de ganar medalla de oro por quinta vez, o sea, 20 años ganando medalla de oro. Hay muchas cosas lindas. Yo siempre salvo de mi país que la gente es buena y que la gente es talentosa a pesar de los pesares. Y siempre lo que más resultado más difícil de entender de cómo ven Cuba es la polarización, o porque se ve como el infierno más terrible o como el paraíso más divino. Y no es una cosa ni la otra. A mí es muy difícil decir que Cuba es un infierno, porque infierno me parece Palestina, que están los niños siendo bombardeados constantemente. Pero luego se habla de Cuba también como este paraíso de playas espectaculares y de música increíble y donde todos estamos felices, alegres y donde no hay un mañana, porque obvio en el Caribe no hay un mañana, ¿sabes? Como estos mitos que existen también en los propios tejidos sociales y digo, caramba, este tampoco es el país o es la tierra donde estoy viviendo yo. Yo creo que es una tierra en transformación, es una tierra que tiene como buena parte de Latinoamérica la gran llaga, la gran cicatriz y la gran huella de la migración, de la migración muchas veces no deseada, porque los cubanos han ido a buscar nuevas fronteras y nuevas tierras porque necesitan hacerlo, a veces hasta para la misma supervivencia, y esa es una cicatriz que sí es muy dolorosa. Las vivieron, yo creo que todas las generaciones cubanas las han vivido, de cubanos la han vivido en mayor o menor medida. Mi generación la está sufriendo muchísimo ahora, pero luego miro a mi madre en el espejo de su propia vida y veo que mi madre también se despidió de su familia y se despidió de sus amigos, y mis abuelos se despidieron de sus hermanos y se despidieron de sus amigos, así que es un poco también como este continuo tributo cíclico a la selva, que en sí mismo constituye un país donde la gente se va y no regresa, y donde los que quedamos acá también somos corazones como, con muchas heridas y que intentamos recomponerlo sin lograrlo del todo. Y esa es un poco la Cuba a la que sigo regresando. Siempre me gusta decir que es un país al que regreso, porque aquí está, bueno, aquí están mis muertos y mis muertos, aquí están mis vivas y mis vivos también, vive toda mi familia, la de elección y la de sangre. Este es el lugar donde he crecido, es el lugar que amo, con sus luces y con sus sombras, y siempre espero, tengo esa fe de poder regresar acá y poder seguir sintiéndome en casa a pesar de los pesares. De recién nos contabas que tenías 35 años. Y obviamente la Cuba de cuando vos tenías 5 años no es la misma de la Cuba de ahora. ¿Qué extrañas de la Cuba cuando eras chica? Mis amigos, extraño mucho a mis amigos, extraño a la gente que creció conmigo, extraño a la familia, que también es otra forma de contacto. Mi familia, bueno, cada una de mis bisabuelas, las famosas bisabuelas de la novela, cada una parió 10 hijos. Y estos 10 hijos a su vez parieron muchos niños. Mi familia era enorme, era una familia inmensa, y en determinado momento pues casi todos vivían en Cuba, excepto algunos tíos que habían emigrado en los tempranos años 1960, 70. Pero digamos que el gran cuerpo de la familia estaba todavía nucleado en Cuba. Luego en los años finales de los 80, comienzos de los 90, casi justo ahí en mi nacimiento y en la gran crisis del periodo especial de los años 90, luego de la caída del campo socialista, mi familia empieza a migrar muchísimo. Y como que esa estructura nuclear se hace trizas, que es lo que sucede ahora mismo. Yo tengo primos que están viviendo en Rusia, en Ucrania, en México, en Estados Unidos, obviamente, en España. O sea, el corazón familiar se ha ido como dinamitando hacia diferentes lugares, y todo eso extraño, incluso las cosas que no tengo recuerdos claros, porque muchas de estas cosas que te estoy contando sucedieron yo muy pequeña, casi que recién nacida, y muchas de estas historias de la familia reunida son hechos previos, muy cercanos a mi nacimiento, pero previos a mi nacimiento. Pero extraño estas historias que algunas no me tocaron vivir y otras no recuerdo bien, pero que mi madre las revive cada vez que me las cuenta, de cómo la familia llenaban casas para reunirse, cómo se hacían historias una y otra vez reescritas de las bisabuelas y de las abuelas, y todo eso se ha ido como difuminando con el tiempo. Así que tengo una inmensísima nostalgia del hogar que en sí mismo componen los amigos y que, bueno, que la familia, por supuesto, también compone.
Los cubanos son grandísimos contadores de historia, son grandísimos, y escuchar te obnubila. ¿Cómo eran esas reuniones en la casa de la abuela? Imagínate, mira, esas son historias que ya yo no viví, pero mi madre me cuenta, eran muchos primos y muchas primas, muchos de ellos enamorados unos de otros, porque era una familia así muy Targaryen en ese sentido, y se reunían en una casa grande de una de las tías, y eran casi que hacían como especie de bailes familiares, porque es que no invitaban gente que no fuera de la familia, porque es que la familia en sí misma ya era toda la comida, ocupaba toda la comida, todos los espacios, todas las butacas, como se puede decir, eran fiestas hermosísimas. Tengo fotos que es como el almacén de la memoria, o lo que nos va quedando, esos pincitas de la memoria que intentan condensar un tiempo. A mí me gusta mucho la fotografía, eso también tengo que confesarlo, porque me parece estupendamente egocéntrico creer que Dios, mira, no estuve yo aquí, estaban pasando cosas tan importantes para la historia familiar y cosas que me voy a perder para siempre, por más que mi madre me las cuente o que mis tías, mis primas más cercanas me lo hayan contado. No estaba aquí, no lo puedo testimoniar, solo puedo servir como de vehículo a las historias que me deseen contar, ¿no? Esos vacíos entre lo que sucedió y la imagen que se conserva para mí son un tejido increíble para imaginar historias y para ficcionalizar con el tejido de las historias que te han dado. Era una familia muy divertida, una familia de artistas donde nadie en realidad se dedicó profesionalmente ni a la escritura, ni al teatro, ni a la música, hasta que llegué yo y me dediqué a la literatura, al teatro y a la música. Ha sido como un condensado de todas estas cosas, pero sí, era una familia donde, por ejemplo, mis tías abuelas tocaban el piano de oído, mis tías abuelas componían poemas, escribían novelas escondidas y luego, en el último momento de su vida, una de mis tías que quería ser escritora destruyó toda su obra literaria para que nadie tuviera idea de lo que ella había hecho en su vida. Esa es una zona ahí, Camille Claudel, que ha quedado siempre en las zonas nebulosas de mi familia, gente muy artística, gente que le amaba la literatura y que amaba, yo creo que sí eran muy cubanos en el sentido que amaban el jolgorio, el reunirse, el compartir. Y también, bueno, tengo esos recuerdos de las famosas últimas cenas, que no es una sola, sino mucho, ¿no? Cada vez que uno de los primos se iba, o una de las tías, una de esas familias se iban. Tengo recuerdos así como muy difuminados de las grandes despedidas de esos primos. Ya tendría yo unos 3 4 años. Y guardo esos conceptos o ese recuerdo nebuloso de las últimas cenas con estas familias que luego tardaríamos 10 20 años y más años en volvernos a encontrar. De hecho, mi madre, a muchas de sus primas, que eran como si fueran sus hermanas porque se criaron juntos, no las ha vuelto a ver, nunca más. Estamos hablando de más de 30 años de distancia. Entonces, vaya, dentro de todo este dolor que te estoy contando, dolor a veces mezclado con la alegría, yo creo que hay mucho material literario en sí mismo. Es una especie, bueno, lo que acaba de decir mi amigo Víctor Andrés, esto de poder crear una especie de 100 años de soledad a la cubana, es un poquito la idea que tengo ahora creando la novela que estoy escribiendo de La piel hembra. En Cuba decimos mamotreto cuando es un libro muy largo. Es un mamotreto que va a tener 600 a 900 páginas, todavía no sé exactamente, pero estará en esa media. ¿Pero quién te lo va a editar? Barret, Barry, increíblemente. sí. Barre Tan se ha loco. arriesgado a editarlo, se ha arriesgado a editarlo, pero también debo decir que fui tramposa, porque ellos pensaban que iba a tener 200 páginas, y no fui tramposa, es que yo pensaba que iba a tener 200 páginas. Lo que sucede es que cuando empiezas a escribir y te empiezas a enamorar, y luego empiezas a contar historias dentro de historias, es como esta especie de la teoría de la matriosca y de un tejido que se engarza con el otro, pues te vas dejando conquistar, enamorar y arrastrar por ese contagio mismo de las palabras. Y ahora ya pasé el umbral de las 600 páginas, con un poquito de suerte, antes del fin de año terminaré la novela y estará pues más de 600 y entre las 900, calculo yo por ahí, en 600, 900. Es un número intermedio que vamos a dejar ahí hasta poderlo confirmar cuando se termine. Hasta que lo agarre la editora y diga, no, no, cortemos, cortemos, cortemos. Sí, no, también eso es lo que puede pasar, que luego sea 200 al final. ¿Y cómo fue que habiendo, a ver acá te preguntan, de esa es que va la piel de hembra? No, fue una aclaración. Puedo, Víctor, si puedo querés, contar, abrí puedo el contar, micrófono y hablar. Sí, contá lo que quieras. no, puedo contar poquito, no puedo contar mucho todavía porque, bueno, la novela no ha salido, pero es una historia de un pueblo en unas montañas, son 6 líneas de tiempo diferentes y son las historias de esas personas que habitan
un pueblo que ha estado esperando la llegada de un Mesías prometido generación tras generación y que finalmente reciben a ese Mesías, pero no en una piel de varón, sino en una piel de mujer. ¿Y qué sucede a raíz de todo esto? Ese era mi presupuesto inicial, pero luego me di cuenta de que la historia que me interesaba contar no era tanto la historia de lo mesiánico, sino la vida de la gente común y corriente y cómo se tejen esas vidas marcadas como por un eje fuerte de fatum, de destino, de lo inevitable, de aquello que no puede escapar, y hay mucho de drama edípico, y hay un montón de realismo mágico, y está la manigua cubana, las guerras de independencia, convertida en un tejido diferente, en un tejido ficcional, pero claro, está también la historia, está el mito, y yo creo que también es un poco, no me gusta hablar tan consecuentemente de una novela que no se ha terminado, pero creo que también es un resumen de un montón de años de trabajo. Creo que luego que termine esta novela, siempre lo digo, voy a dejar de escribir novela por un tiempo, no para siempre, obvio, no creo que es para siempre, pero creo que sí me obligará esta novela a repensarme un poco la manera en cómo quiero contar las cosas, de qué manera quiero contarlas y los personajes que quiero abordar. Después de terminar esta novela me va a apetecer probablemente escribir literatura infantil por un tiempo, teatro, volver al teatro, que hace años no toco obras de teatro. O sea, reposar un poquito de la novela porque los últimos 5 años sí, bueno, han sido, esta es la cuarta novela que escribo, entonces han sido como una racha de novelas muy fructífera, muy hermosa, pero creo que también exige como que tomarse una pausa, mirar en el lugar donde has estado, lo que has viajado, el terreno que has recorrido y pues poder poner otras metas que no necesariamente tienen que ir por la misma senda ni por el mismo camino, pueden haber otras. Así que nada, es un momento para repensar quizás cuando termine. Esto significa que ha llegado a la adultez como escritora, digamos, no es malo porque hay primeras obras que son hermosas y la tuya de hecho lo es, pero sentís que necesitas repensar esto porque ya sos una escritora adulta, pero no de la edad, sino por la experiencia de la escritura. Creo que soy una niña jugando con la escritura siempre. Ojalá nunca deje de ser una niña jugando con la escritura. Me he pasado toda mi vida jugando con la escritura, supe muy chica que quería ser escritora y he estado todo este tiempo pues intentando saber de qué va este juego y sin lograrlo entender del todo. Cada vez que creo que he aprendido una regla o cada vez que creo que he aprendido una verdad, ni siquiera una absoluta, una verdad tan siquiera, me doy cuenta de que no estoy ni cerca. Entonces, me gusta mucho esta zozobra de que la literatura en sí misma es un cuerpo vivo que va cambiando en la misma medida que tú como ser humano vas cambiando. No quisiera perder, ojalá no lo haga, no quisiera perder nunca esta alegría, este jolgorio que me da la literatura, esta sensación de sentarme a jugar un rato entre las páginas. Un juego que a veces es agotador, porque obvio que cuando escribes la vida se te va en ella, tú estás dando a luz, no un hijo carne, pero sí un hijo libro. Pero quisiera conservar un poquito esto de, al menos por un tiempo más, de sentirme una autora joven que está jugando con sus primeras obras. Sé que no son las primeras, pero como le tengo un poquito al término de madurez literaria, creo que también es como una especie de sello que te van poniendo después de que las obras han tenido éxito y bueno, que uno también ha caminado la vida, ¿no? La vida camina conjunto a uno. Pero sí, todavía me considero una autora muy joven y con mucho por aprender y con esta avidez y este deseo increíble de continuar aprendiendo, este deseo faustiano, se puede decir, de no saber dónde están los límites del conocimiento y tratar siempre de empujar, 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 a ver hasta dónde el cuerpo te da, la vida te da, los años te dan, y poder seguir teniendo este deseo de saber que hay más allá de la columna del horizonte que has alcanzado pues llegar con tus propios pasos. ¿Y cómo fue que en una familia llena de artistas, que es músicos, contabas recién, te decidiste por ser escritora? No, bueno, mira, no me decidí por ser escritora, es que no se me ocurre qué más pudo haber sido en la vida. Es como que Bueno. esta ha sido mi fatum. Yo desde chica recuerdo que era pues siempre he sido una lectora como muy apasionada. Esto no nace conmigo, nace con mi familia. Mi familia todos han sido muy buenos lectores. En mi casa es una biblioteca ambulante. Ya los libros no caben en ningún sitio y de alguna manera me la sigo arreglando para traer más libros a casa. Es una especie de obsesión, de manía que tengo de traer cada vez más libros. Y bueno, mi oficio me permite, me da la cobertura necesaria para seguir cometiendo ese pequeño crimen de traer más y más y más libros. Pero claro, yo no sé si yo elegí ser escritora porque es que he pasado también por diferentes artes. Por ejemplo, por mí eligieron, mi madre eligió que yo estudiara música. Y me gradué de música clásica, estudié 11 años
música clásica, toco guitarra, toco piano, canto, o sea, tengo como esos conocimientos más que básicos, que son profesionales ya de la música, pero yo siempre supe que mi camino no era tocar un instrumento o cantar en sí mismo, que me gustaba más cantar que tocar el instrumento. Y luego entré al teatro, no solo desde la escritura, sino desde la práctica escénica, de subirme a un escenario, actuar, hacer teatro musical. Y siempre supe que aunque me gustaba mucho, no era mi camino. Y luego también hice mis pininos en algunas cosas de baile, pero también sabía que no era lo mío. Y en todo este tiempo, la literatura siempre ha estado ahí, una y otra vez. Y yo nunca he intentado escapar de la literatura, pero claro, he dado vueltas alrededor de ella, he estado años más o menos pendiente de ella, en momentos en que simplemente no he escrito. Y siempre termino de nuevo dándome cuenta de que hay una necesidad, en mí existe una necesidad enorme por la literatura. Para mí, siempre digo esta metáfora, pero creo que está bien dicha. Para mí la literatura es como escribir es como respirar, es como una función biológica que necesito. Yo estoy 2 meses sin escribir y ya siento de que hay algo que me es vacío. Y obvio que puedo vivir sin escribir, porque cuando tú estás girando la mitad del año por el mundo, como me está sucediendo ahora en estos momentos, pocas veces, créanme, se escribe. Escribes, firmas libros, pero no estás escribiendo un libro, estás promocionando otro, pero lo estás pensando. Y ese momento también yo creo que es un momento importante de la creación, en que te detienes y pasas un momento solas con tu personaje y con tus ideas en tu cabeza y se van fraguando esos monstruos hermosos de lo literario dentro de tu mente. Así que respondiendo te diría que no sé si ha sido una elección, sino algo que ha estado conmigo desde muy chica, desde esa fascinación que descubrí por abrir un libro y cuando no sabía escribir me encantaba imaginarme lo que podía suceder dentro de esas páginas, ese misterio de los caracteres blanquitos y negros como hormiguitas que se extendían hacia arriba, hacia abajo y no tenía ni idea de lo que decía ahí, pero me gustaba imaginar cuál era el misterio que podía ser develado, hasta que finalmente cuando uno se alfabetiza, pues te das cuenta de que se te abre una ventana o una puerta hacia otro mundo. De hecho, ni siquiera un mundo, sino otros mundos, infinitos mundos. Qué regalo tan hermoso este de poder asomarse en un libro y darte cuenta de que podrás vivir tantísimas vidas, tantas como te atrevas a leer en un libro. Pues así ha sido un poquito como mi juego con la literatura. Primero como lectora, desde del disfrute y el contagio que la literatura en sí misma transmite. Y luego pues estos intentos que hago de que mi literatura pues pueda transmitir a otros y a otras. Borges decía que él era mejor lector que escritor. Vaya paradoja, era ciego. A lo sumo escuchaba historias, ¿no? ¿Vos qué sos? ¿Mejor lectora o mejor escritora? Mejor lectora también. Disfruto muchísimo la literatura de los otros. De hecho, mi gran drama es que cuando estoy escribiendo leo menos. Entonces, no sé qué sucede, que cuando estoy escribiendo una novela, por algún motivo me aparecen libros estupendos, o sea, o me regalan libros estupendos, o me dicen, léete este libro y en verdad es que no puedes parar. Entonces es como que el tiempo que dispongo de la novela lo tengo que estar como picando en trocitos para leer los libros de otros, ¿no? Y es como el cargo de conciencia de Dios mío, yo debería estar haciendo obra propia, pero me doy cuenta de que también haces obra propia cuando estás leyendo la obra de los otros, Sí. porque estás mirándote, te estás repensando, estás aprendiendo. La literatura en sí misma es una escuela tremenda, es una escuela poderosísima, cuando tú entiendes de cuántas maneras diferentes hay de dominar el lenguaje, cuántas maneras diferentes hay de contar una historia, cuánto poder hay contenido dentro de una historia. Y yo creo que eso solo te lo da una mirada alejada de tu propio texto. Yo no podría aprender de lo que estoy escribiendo. Mi literatura en todo caso es ese aprendizaje que he tenido antes a través de la lectura de textos previos. Ahora mismo estoy escribiendo La piel hembra, me estoy leyendo, empecé ayer y casi voy ya por el final, un libro de Katilla Aguirre que tenía muchas ganas de tenerlo, lo traje desde Ah, sí. España, que se llama Las Madres No. Estoy Sí. fascinada con el libro y además soy una lectora, no puedo leer un solo libro, tengo que leerme 2 o 3 a la vez. Estoy leyéndome La Posna de Otessa Monfer y me estoy leyendo, uy, ahora no me acuerdo el libro, estoy leyendo otro más que parece que no me ha quedado muy prendido porque no tengo la idea de, me estoy leyendo Conejo Malo, Conejo Maldito, no Bad Bunny, Conejo Maldito de Bora Shon. Y Sí. son como 3 libros que estoy leyendo diferentes. Y los 3 libros me están llevando a caminos distintos. Y creo que en ese tejido donde te empiezas a encontrar y a veces ves como puntos de contacto de tu literatura o te contagias con diferentes puntos, pues hay un viaje maravilloso que no sé, me imagino que las demás artes también puedan contener. Yo hablo de la que me apasiona y de la que trabajo, que es el poder de la palabra, pero hay como te decía, un poder increíble en este hecho, pues de contar historias, de escuchar historias y pues de sentarte a disfrutar
el contagio las historias que otros han escrito pues para ti. En esto hay como un contraste que no es tal entre leer y escribir. Me gusta el juego que hiciste en El cielo de la selva, del contraste entre la madre y la hija, cuando ella le empieza a nombrar el pasado y la hija se me fue el nombre, mirá. Empieza a hablar del presente y hay como un juego de opuestos, que una representa la defensa del pasado y otra la defensa del presente. Me pareció muy interesante ese juego de opuestos. ¿En todo marcás los opuestos? Qué buena pregunta, sabes que nunca lo he pensado. Tendría que mirar ahora el texto con ojos críticos para ver los opuestos. Pero sí, creo que más que los opuestos me interesan los tránsitos. Siempre he pensado en mis personajes como personajes transitivos, personajes que van de un espacio hacia otro espacio. Y cuando creaba El cielo de la selva pensaba en pues, esta, en realidad no es una trinidad, sino que son cuatro cuerpos que están haciendo tránsito. El de Ifigenia, que es la más joven de todas, es una chica que está llegando a la pubertad o que ha llegado a la pubertad y está descubriendo el deseo erótico, el placer que le brinda su cuerpo, que es un cuerpo que va a ser pronto masacrado y entregado a la selva. Entonces, esta se encuentra en el estado, la transición que concibe en sí mismo el cuerpo cuando descubre el placer. Luego está el personaje de Romina, Romina que está, bueno, embarazada, con una preñez de 9 meses, da a luz en la selva. Es un personaje que está pasando por el tránsito de la maternidad y de lo que para ella significa la maternidad, que es esencialmente nada, porque ella no quiere ese niño azul que da luz. Luego está el personaje de Santa, que es un personaje que está llegando a la menopausia, o sea, el periodo de la fertilidad, que para Santa ha sido todo, porque es el eje de su vida. Ella es la paridora, ella es la mujer fecundidad de esa selva, pues ahora de repente ha dejado de ser la mujer útil y se ha convertido, la han tildado ya de vieja. De hecho, Lázaro, su pareja, pues ni siquiera quiere acostarse con ella porque es que sabe que esa unión no va a haber ningún tipo de fruto. Y luego está el personaje de la vieja, el personaje de la abuela, que es el personaje que ya está, el cuerpo casi despidiéndose de la vida. Es un cuerpo que ya es desgastado, si bien su memoria es un peso que carga constantemente consigo, el cuerpo también es un cuerpo en despedida, es un cuerpo que está transitando en el umbral entre las vivas y las muertas, un cuerpo que tiene achaques, un cuerpo que se traslada lentamente, está constantemente quejándose de un dolor en un brazo que se le transmite en el pecho, un dolor enquistado que tiene. Y hacia el final de la novela hay un guiño con el tema el infarto cerebral, cómo el personaje queda hemipléjico, sentado en una silla, es un personaje que va tránsito de la vejez hacia la muerte. Y eran como 4 etapas de la vida de un ser humano, pero en este caso la vida de una mujer, porque el tema fecundidad, el tema maternidad está muy presente para mí, y para mí es importante testimoniar desde el cuerpo, desde los cambios del cuerpo que las mujeres sufrimos y vivimos y experimentamos a lo largo de todas nuestras vidas. Me interesaba contar como estas diferentes etapas, estos espacios liminales o transitivos de los personajes van abandonando uno y aferrándose a la próxima instancia. Y en el medio de todo esto, pues también contar historias de cuerpo. El cuerpo de Ananda, que es un cuerpo institucionalizado a la fuerza, un personaje que ha sido llamado loca. Estoy entrecomillando, no por gusto, porque una hacienda donde los supuestos cuerdos matan niños, masacran niños, la única que se decide a no masacrar niños, ni siquiera parirlo, es la que consideran loca y a la que encierran, ¿no? Entonces, como la propia distorsión del mundo real en la cual estamos viviendo. Y otros personajes que también son para mí como cuerpos importantes, Shola, esta mujer misteriosa, casi selvática, que transita como una especie de pasajero de tránsito por la estación de que la selva en sí misma es, ¿no? Y bueno, los cuerpos, por supuesto, de las muertas, que para mí son extremadamente importantes porque habla de las realidades de los feminicidios y los femicidios de todo el mundo, pero fundamentalmente de Latinoamérica, que era lo que a mí me interesaba contar en específico, y cómo en esta selva que se presenta oscura o que se presenta como una especie de abuela rabiosa, por momentos buenas y por momentos malas, abuela venática, podríamos decir mejor, estas muertas han alcanzado una especie de cielo, un lugar donde están libres, donde están felices, donde mascan hierbas y cuelgan de cabezas y donde se ven terriblemente hermosas, huesudas, podridas, pero felices en este lugar que finalmente han encontrado después de una vida
extremadamente doloroso. Pero en esta historia, en esa hacienda, que habitada por mujeres, básicamente, y niños, los niños son entregados a la selva, porque la selva pide a los niños. Este desaparecer de los niños, en definitiva, va a hacer de que en un momento la sociedad desaparezca. Claro, pero hay una cosa que dice la novela, no todos los niños son marcados Sí, algunos. sí, sí, Son sí. marcados algunos. De hecho, la selva los elige y por lo general lo eligen los primeros días en que los niños están recién nacidos, o sea, cuando los niños acaban de regresar a la vida. A uno los marcan con, creo que unas arañitas le tejen unas botitas, creo que esas mismas Sí, Ifigenias, si sí. mal no recuerdo. Otros tienen unos pájaros que hacen nidos cerca de él, a uno le hacen como una especie de corona, las abejas con miel y panal, al niño en la cabeza. Y estas son señales de que la selva quiere específicamente la carne de ese niño. O sea que con esto está diciendo que si bien hay niños que son crías, vamos a decir así, que están destinados para el sacrificio de la selva, también van a existir otros que no están destinados para ese sacrificio. Que van a ser como las nuevas gallinas y gallos ponedores de esta fábrica de seres humanos macabra que la selva en sí misma lo compone. Sabes que cuando estaba escribiendo la novela, esa era uno de los primeros cosas que pensaba, ¿no? La circularidad de la selva, el sentido de la endogamia, que también es una forma de que podría desaparecer ese núcleo familiar. Por eso es que hay población flotante de otros hombres que llegan y preñan a las mujeres de la selva. Y luego me interesaba que en sí misma esta estructura familiar pudiera ser una estructura que durara más que 2 generaciones o que 3 generaciones. Que hubiera como una especie de esperanza, no sé, se lo pongo así entre comillas también, pero de que existieran niños que no eran como material de comida de la selva. Y un poco lo estaba pensando precisamente porque de otra manera, claro, la vida, la estructura propia de la familia, de esas familias en las haciendas, pues iba a durar muy poco. Hago un guiñito aquí, hay un momento en la novela, estos son los guiñitos que me gusta dejar así en los clubes de lectura, en los encuentros que tengo. Hay un guiño de un momento en que Chola, esta mujer que es como una especie de pasajero de tránsito que va contando lo que en sí mismo significa la selva, lo que exige la selva a cambio de sus dones y por qué es malo no hacerle caso a lo que la selva quiere. Hay un momento en que Chola le dice a la vieja, que en ese momento es una mujer joven, pero en la selva hay otras haciendas igual a esta. O sea que me gustaba la idea también de pensar de que este lugar que está aquí no es un lugar rara avis o un lugar único, sino que hay como diferentes estaciones dentro de este mar de la selva en la cual hay como población flotante, vamos a decir así, como Chola y la gente que camina dentro de la selva y que van de una a otra isla. Y cada una de estas islas en sí mismo pues está compuesta por una hacienda con este, digamos, código macabro de supervivencia a las propias leyes que la selva abuela impone. Eh, Vos sabés que esto es muy espartano, esto de la selección de quién va a vivir y quién no. Y la selva en Latinoamérica tiene un peso. La selva colombiana, hay como mucho. Hay mucho como para pensar más allá de lo que quisiste decir o no. Para vos, ¿qué es la selva? Claro, imagínate, soy cubana, en Cuba no tenemos selva. Claro. Ese, ese era el primer punto, ¿no? Iba a escribir de la selva. En Cuba tenemos manigua y en Cuba tenemos monte, pero a mí me interesaba que fuera una selva en específico, porque la dimensión del monte cubano no es tan grande ni tan abarcador como el de la selva en sí misma, no sé, la selva del Amazonas, pero también la selva colombiana, la selva brasileña, las múltiples selvas que existen en toda Latinoamérica, creo que podían transmitir mejor mi idea. O sea, primero es que me iba a meter en un terreno desconocido porque soy una mujer totalmente urbana. En mi vida lo que más he conocido es los mosquitos porque en el Caribe lo tenemos gratis. O sea, tenemos mosquitos gratis. Nos los dan junto a la familia, nos dan una familia de mosquitos para que se críen junto a nosotros y somos de la misma sangre, nunca mejor dicho. O sea, pero más allá de eso, yo no conocía sobre la selva. O sea, también aquí ha sido como un poco de trabajo de investigación y de robarme las historias de la gente más cercana a mí que había tenido contacto, por ejemplo, con el monte cubano, que había nacido en el monte cubano, mi esposo y mi padre, por ejemplo, y de las historias que en sí misma esa manigua cubana podía contarme y tratarla de extrapolar a la selva. Y luego, ¿qué significa la selva para mí? Esta es una pregunta compleja porque siempre digo que si les doy mi lectura, pues voy a cerrar todas las otras lecturas posibles y a mí me interesa como que existan las otras lecturas. De hecho, siempre o tengo la convicción de que las teorías que incuban las lectoras y los lectores siempre van a ser mucho más inteligentes que la que yo desde una mirada unívoca podría darles. Para mí la selva es como una especie de círculo del purgatorio, ni siquiera del infierno, un círculo del purgatorio. No más que eso, es algo simple, muy sencillo, pero he visto tantas teorías vinculadas a la selva.
en los clubes de lecturas que he hecho, desde que la selva es el ciclo menstrual de la mujer y estos son los óvulos que se van a desechar. Esa fue una teoría, en serio, se la estoy diciendo, no es broma, no me la estoy improvisando ahora. Luego que si la selva es el capitalismo mundial y luego que si es el socialismo. He pasado por todas las teorías con respecto a que si en sí misma todas estas personas que están en la selva viven en un estado total de enajenación por las mismas hierbas que la selva tiene. O sea, hay tantas teorías interesantes, hay tantas miradas de lo metafórico, que luego miro la pequeñez que puede tener uno como autor con su propia teoría y me digo, ¿y para qué hace falta mi teoría? Si cada uno de ustedes puede tener la suya y entre todos al final, porque creo persistentemente en que el libro jamás se culmina cuando yo pongo el punto final y lo entrego a un editor o a un agente o a un traductor. Es que el libro se termina única y exclusivamente cuando ustedes los lectores y las lectoras se encuentran en ese punto intermedio que el libro digital o físico, cualquiera que sea, pirateado como sea, es. Y en ese punto intermedio, pues podemos poner a friccionar, a lijar, a encontrarse, a conocerse sus visiones y las visiones que yo he tratado de transmitir en mi libro. Por lo tanto, me gusta mucho que haya lecturas abiertas. No sé si me atreveré a hacer alguna vez en mi vida una lectura cerrada. Trato siempre de que haya un espacito donde pueda salir o entrar la luz. Me da igual como lo quieran ver, si es la entrada o la salida de esa luz, pero sobre todo me interesa que exista esa endija que dé la oportunidad al lector y a la lectora de asomarse, de imaginar y de construir o de terminar de construir el universo pues a mi lado. Estamos de acuerdo que un libro lo completa el lector. Un libro sin lectores nunca va a estar completo y que hay tantas lecturas como lectores posibles. Pero yo no iba a la selva, a esta selva. Creo que la respuesta a lo que yo preguntaba me quedó cuando vos me decías que vos la selva la imaginás, porque no estuviste en la selva. Y me refería más a eso. Ya, ya. Y como, ¿qué autores te formaron? Yo era muy fanático de la literatura cubana, de Alejo Carpentier, por supuesto, cuando era muy chico. Y acá está la feria del libro, que se hace a principios de año. Y yo siempre iba, cuando era más chico, al stand de Cuba y me compraba unos volúmenes así de cuentos, de compilaciones de cuentos que vendían desde la Embajada de Cuba. Pero no me quedó ningún autor. ¿Y a vos quiénes te formaron? No digo solo Bueno, cubanos. cubanos tengo, yo en un momento de mi vida leí mucha literatura cubana, creo que ahora no tanta, porque ahora pues existen otras literaturas que están llegando a mis manos y también tengo como una avidez grande de conocer qué se ha escrito en otros lugares del mundo. Pero sí debo decir que la literatura cubana, obvio que me formó y obvio que me define. A mí Virgilio Piñera, por ejemplo, no tanto en su teatro, en su cuentística, que me parece uno de los grandes cuentistas del mundo. Desgraciadamente no tan conocido por su cuentística como por su teatro. Me parece un hombre que trabajó con lo liminal, con el absurdo, con lo fantástico, incluso con toques del horror de manera muy interesante. Virgilio Piñera, sin dudas. Tuve la suerte de nacer en una generación que además tuvo mucha influencia de la literatura rusa, porque yo nací en el 89. El 89 ya estaba a punto de la caída del campo socialista, pero todavía quedaban los libros del campo socialista en las librerías municipales, en librerías provinciales. Por lo tanto, mi imaginario infantil está compuesto de personajes como Iván, el del caballito jorobadito, la princesa Ludmila, los bogatíes, o sea, todas estas historias rusas forman parte de mi ADN de historias infantiles. Y luego, por supuesto, a los clásicos rusos. Si pasabas por los cuentos tradicionales rusos, pues ibas a llegar de alguna forma a los clásicos rusos del siglo XIX. Y cubanos también quiero mencionar a dos personas que fueron muy importantes en mi formación, que son Daina Chaviano, con su literatura fantástica, mis primeros años como escritora, Gina Picard y Michelle Encinosa. Bueno, mencioné tres en vez de dos, pero bueno, son autores contemporáneos, tres autores que además están vivos, escribiendo muy bien los tres. Eso también para mí es importante porque cuando imaginamos quiénes son maestras y maestros en la creación de uno, pues a veces imaginamos que son gente muerta, Eurípides, Sófocles, Esquilo, Shakespeare, que sí, también forma parte de la educación sentimental, pero hay veces que esos autores y autoras, pues uno tiene el tremendo privilegio de que están vivos y en carne y hueso y muchas veces comparten tu tiempo y tu espacio. Salman Rushdie es un autor que me ha marcado muchísimo Saramago. ¿Perdona? Los versos satánicos.
Ay, por favor. Me gusta más Vergüenza, sin embargo. Me gusta Ok. muchísimo su novela Vergüenza, me parece estupenda. También es la primera que Saramago. leí y la guardo mucho en el corazón. Saramago, Gabriel García Márquez, cuyas obras se publicaban en Cuba a precios realmente irrisorios, porque Gabriel García Márquez y Saramago habían cedido los derechos a Cuba gratis. Entonces se podía leer a Saramago y a Gabriel García Márquez pues a centavos en Cuba, literal, a centavos. Nada, literalmente nada. Y bueno, una literatura tan buena y tan potente además. Y luego en los últimos años me he encontrado, he tenido el gusto de encontrarme con un montón de maestras increíbles, muchas de ellas jóvenes, todas vivas, todas escribiendo, todas haciendo cosas maravillosas a nivel de lenguaje, a nivel de personaje, que bueno, ahí estaría Laila Martínez, estaría Samantha Schweblin, estaría Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, bueno, son, como digo yo, parte de mis diosas, mis diosas de la escritura que, bueno, me afana muchísimo pues saber además que todas están en eso, escribiendo, luchando con las palabras y con muchas he tenido también el gusto de poder compartir con ellas el tiempo y el espacio y la maravilla, y esto lo agradezco tantísimo, de poder pensar que a los lugares en que ha podido llegar mi literatura es porque la literatura de estas mujeres llegó antes. Eso me da un orgullo tremendo. Porque ellas han sido las que han roto fronteras, las que han roto muros, las que han estado ahí cuando la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica no era ni tan leída, ni tan comentada, ni formaba parte de las primeras hojas de los periódicos en el mundo. Y estaban escribiendo. Y yo he llegado en una época de privilegio. He llegado en una época donde sí, ha costado llegar, no digo que no digo que ha llegado fácil tampoco, uno no ha llegado fácil a ningún sitio, pero sí me he encontrado con ciertas facilidades que las he tenido gracias a que todas estas maravillosas mujeres pues han dado pasos importantísimos antes de que yo me atreviera a dar los míos. Y con un poquito de suerte pienso que también eso pueda suceder con la jornada de autoras que vengan atrás de nosotras y que tengan un poquito más fácil el recorrido y el camino al que nosotros hemos tenido hasta ahora. Eso iba a mi próxima pregunta. Que si sos consciente que vos sos una punta de lanza para las escritoras cubanas, que estás abriendo un camino para las generaciones que vienen atrás tuyo, o Mira, eso creo inclusive que hasta generaciones posteriores, porque tu recorrido no lo han hecho muchos escritores cubanos, sí, de contemporáneos. claro, mira, yo te digo esto y claro, esta es la respuesta clásica que uno da cuando lo entrevista o hace un club de lectura. Sí, claro, estoy consciente de todo, pero en realidad en el fondo uno está consciente. Yo siempre digo que quizás mi mayor conciencia radica no en el hecho de lo que mi literatura podría hacer por otros, sino lo que hago desde el magisterio. Yo soy profesora de escritura creativa, he formado en más de 10 años como profesora de escritura creativa a más de 200 escritores y escritoras de gran parte del mundo, pero fundamentalmente cubanos, jóvenes cubanos y cubanas que están escribiendo maravillosamente bien, que vienen pisando muy fuerte, que vienen con nuevas maneras de hacer, con propuestas y discursos extremadamente novedosos y con unas ganas tremendas de comerse el mundo, desde este pedacito de isla en el medio del mar. Y yo creo que es fabuloso, y claro, lo estoy viviendo de primera mano porque son mis niños y mis niñas, siempre lo digo así, y me llevan, qué sé yo, les llevo yo si acaso 5, 10 años en mayor de los casos, pero es una generación muy linda, muy fuerte, y si algo me da alegría, además de que obvio, de que los libros lleguen a las lectoras y a los lectores, es también pensar que estos niños y estas niñas mías, pues de alguna forma pueden mirarse en este reflejo y decir, bien, se puede venir desde una isla con unas condiciones políticas, sociales, económicas extremadamente difíciles, porque no hay que negarlas, y sin embargo se pueden hacer cosas, se puede publicar, se puede escribir, se puede soñar, sobre todo importante eso, se puede soñar y se puede crear desde la propia Cuba. Para mí esto es una instancia que intento salvar siempre. Se puede escribir desde Cuba, se puede escribir desde dentro de mi isla, se puede hacer desde acá. Como obvio, se podrá hacer también desde muchos lugares del mundo, porque también defiendo con fuerza y con extremo amor a mis amigos emigrados y a mis amigos exiliados que escriben desde los Estados Unidos, desde Uruguay, desde Argentina, cubanos todos, desde España, obvio, hay muchos cubanos allá. También ellos han llevado un pedacito de Cuba y esa Cuba la han plantado en los lugares donde han emigrado y desde ahí también están construyendo islas, están construyendo nación y están construyendo patria. Y para mí eso es extremadamente importante. Y esto lo uno con tu libro anterior, La tiranía de las moscas. Te lo publicó Barrett, no sé si gracias, pero que hay una cuestión que es editora por un libro. Y esta editora por un libro
seleccionó el tuyo. ¿Por qué no el día de mañana vos no ser editora por un libro de alguna de estas alumnitas tuyas? Yo quiero, invítenme por favor, editoriales. Tengo unas ganas que me muero y además tengo ya 3 libros pensados, fabulosos. Un libro fabuloso de una autora española y 2 libros de autoras cubanas que van a flipar si se los leen. O sea, son esta literatura que para mí marca un antes y un después y todas autoras muy jóvenes y fabulosas. Me encantaría. Además es una experiencia que creo te cambia la vida también, pues ver un libro nacer, ya no desde el punto de vista del autor, obvio, sino estar ahí, ser partícipe como una especie de madrinaje, como lo hizo Cristina Morales en su momento con mi libro, que fue de una generosidad increíble, el trabajo que Cristina dedicó a la novela, y la manera tan generosa en que tuvo de presentarme a Barre y todo lo que demás sucedió, ese disparo en la línea de carrera que de alguna forma la tiranía de las moscas significó para mi carrera, porque es que de verdad lo impulsó todo, impulsó lo que vino después, impulsó lo que vino antes y creo que es una novela extremadamente significativa para mi vida. Siempre digo, escribiré muchos libros con un poco de suerte y eso espero, también podrán ser libros mejores, o eso espero, cruzo los dedos, que La tiranía de las moscas, pero La tiranía de las moscas para mí es un libro parteagua, es un libro sobre el que sentiré siempre el más profundo agradecimiento. Te propongo algo. Venga. Hablar que si querés, mandanos, no sé, que estas escritoras que amás, un cuento, algún párrafo de algo que lo difundimos en el club, a ver si llega a los oídos de algún editor y logramos que se edite acá en Argentina y lo mandamos al club. Eso será genial. Lo van a tener antes del fin de semana porque es que me soy muy rápida con las cosas. Cuando vos quieras, pero si lo mandás, armamos un newsletter, lo mandamos, lo difundimos. Si nos gusta, hablamos con editores a ver si podemos hacer algo. Sería amorosísimo que pudiera pasar. Así que nada, mandaré un parrafito y los resúmenes de las autoras. Estoy segura de que les va a encantar. Buenísimo, buenísimo. Chicos, a ver, hablamos un montón. Si alguno quiere preguntarle algo, aprovechen porque después se va y se convierte en calabaza. Todos muy callados. No sean tímidos. Los cubanos hablamos mucho. Per, dale. Hola Elaine, ¿qué tal? Muchas gracias, muy linda la charla, la verdad que sos una persona muy elocuente y expresás un montón de lo que tenés de trasfondo, de tus historias, de tus ideas. Yo solamente he leído Salomé, pero he seguido las letras, lo que vas publicando y en cualquier momento agarro tu último libro para darle con todo. Quería preguntarte ¿cómo es tu experiencia con la ciencia ficción? O sea, sé que te gusta escribir sobre esto, pero si vas a volver a escribir próximamente algo de ciencia ficción. Ah, qué buena pregunta. Fer, nada, muchas gracias primero por preguntarme y bueno, por haber leído Salomé. Y bueno, espero que el próximo libro también pues se gane un lugar en tu corazón. Yo me considero una escritora de ciencia ficción, debo decir, o sea, es que últimamente estoy haciendo como rejuegos más hacia lo mágico, hacia lo fantástico, pero en mi corazón la ciencia ficción vive todo el tiempo. De hecho, ahora mismo ando con la novela, pero tengo, bueno, mis libros, anotaciones de las novelas son puro caos, pero siempre al final hay como una instancia donde voy anotando ideas de cosas nuevas mientras voy escribiendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Y me he dado cuenta de que la idea de los 5 cuentos que supuestamente escribiré cuando termine la novela son todos vinculados a la ciencia ficción, o sea, así de viva está. Tengo una deuda importantísima o 2 deudas importantísimas con mi trabajo que espero solventar en los próximos 2 años cuando termine la novela esta, que es el mamotreto famoso de las 900 páginas. Uno de ellos es poder hacer una antología de mis relatos de ciencia ficción, de lo que, digamos, como una especie de selección de autora, de los que yo considero que son mis parteaguas de escritura dentro de la ciencia ficción, porque me gustaría hacer como esta mirada no sé si de la evolución, pero cómo mi mirada ha ido cambiando a través de los años de escritura. Y luego la segunda deuda que tengo pendiente también tiene que ver con la ciencia ficción, que es terminar una trilogía de novelas. Ya hay 2 publicadas en Cuba y en algún momento yo espero que se publiquen en el mundo, que se llama El trono de Bactana. Hasta ahora hay 2 publicadas y la tercera está pendiente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que entre el tomo 1 del trono de Bactana y este 3 que se empezará a escribir en algún momento entre el 2025 y el 2027, han mediado casi 12 años. Por lo tanto, el tono del primer libro probablemente no tenga mucho que ver con el tono del tercer libro. ¿Y qué es lo que he pensado? Porque así de pírrica es mi vida,
que quizás lo más interesante no sea escribir desde cero la tercera novela, sino reescribir los 2 libros anteriores para que se parezcan más a la autora que soy ahora. Y creo que sí, esto es como volver a escribir la novela del mamotreto que me he estado quejando desde que empecé a hablar de la charla, pero creo que también es un poquito como más honesto conmigo misma. No me gustaría entregar, no sé, algo que ya no se parece a la persona que soy. Siempre me gusta que mi literatura se parezca lo más posible al ser humano, que es el ánfora de esas palabras o de esas historias. Entonces sí, creo que esa novela, esa trilogía de novelas, pues la reescribiré en algún momento y quizás podría ser un buen regreso a la tabla de combate de la ciencia ficción, y poder volver a sentirme ya no en la piel hembra, sino en la propia piel de la escritura que más me gusta y la literatura que también admiro muchísimo. Sí, sí, porque faltan un montón de referentes actuales, contemporáneos y es increíble cómo escribís. Así que adelante, te esperamos. Gracias, pues, gracias. Lain, ¿conoces Argentina? No conozco Argentina. ¿Sabes que hace 2 años estuve a punto de ir a la Feria del Libro? Se la dedicaron a Cuba, pero por algún motivo yo iba y luego ya no fui a la delegación. Estaba y luego no estuve. Entonces ha sido como así una pena tremenda porque además me he ganado 2 residencias en Argentina, una en el medio del COVID, fin, ya sabemos, COVID, residencias a Dios, nunca sucedió, y una cuando era estudiante, pero tampoco sucedió. Entonces Argentina ha sido como mi deuda pendiente y no sé qué pasa, pero cada vez que parece que va a picar, ya voy a cruzar dedo la próxima vez. Dicen que la tercera va la vencida, creo que la cuarta va a ir la vencida. A ver si en el 2025, porque ya 2024 está cerradísimo, súper cerrado, con un montón de trabajo, pero vamos a ver si en el 2025 puedo estar por allá y conocerlos y conocerlas y poder darme el gustazo de estar en una tierra tan linda y tan querida, tan esquiva también, porque ya te digo, me he estado esquivando todo este tiempo, pero seguro que no ha sido por temas de la tierra, sino porque la vida en sí misma da muchos vuelos y muchos giros. Pero bueno, tengo un afán tremendo de poder estar por allá con ustedes. Le tenemos que insistir a Nico para que te traiga, para presentar Salomé en esta nueva reedición. Ay, sí, qué bonito. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nada. Elaine, ahí, sí. Víctor. Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, tenía aquí un caso. Eh, Interesantísima la charla entre el caballero, que no creo que cuando dio su nombre yo no había entrado. Martín. Eh, No, nunca eh, lo doy. No bueno, importa. interesante la Estrella es conversación entre Martín y Elaine. Martín hace muy buenas preguntas que nos permiten seguir descubriendo la maravillosa persona que es Elaine y la escritora que es también. La pregunta que tengo va cercana a la que decía el joven anterior, o sea, sobre la ciencia ficción, un tema que está muy de moda y que, por ejemplo, es un tema que en mi país, en República Dominicana, se está retomando y está teniendo muchos repuntes actualmente. Y yo quería saber, en ese sentido, son 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son tus principales referencias? Tú has mencionado diferentes lecturas, pero no identifiqué nombres que tengan que ver con la ciencia ficción, pero en cuanto a ciencia ficción como tal, ¿cuáles son tus principales referencias? Y la segunda pregunta es, luego de ese periodo de viaje que tuviste en España, ahora cuando vuelves a Cuba, ¿qué tanto te cuesta o si no te cuesta retomar esa novela que paraste y que tuviste que dejar y volver ahora a retomar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué haces para retomar una obra una vez que has tenido que pausarla? Bueno, Víctor. Víctor es mi manito dominicano, mi amigo, un tremendo poeta, una gente maravillosa. Lo quiero mucho, mucho, mucho y lo admiro muchísimo. Tiene un libro que se llama El sastre de la mariposa, que por favor, qué placer poético. Lo quiero Es ese, leer. sí, por favor, hay que leerlo, es maravilloso. Y ¿Está en bueno, nada, Argentina? Víctor. No. ¿Sí? ¿Perdona? ¿Está en Argentina el libro de Víctor? No. Víctor. Se nos fue. En Bueno, Amazon, se puede conseguir ahora mismo. Amazon. O sea, fuera Vale. de la República Dominicana, solo en Amazon. Ok. No, acá no llega Amazon. En algún momento llegará. Bueno, te voy contando un poco. La primera pregunta es de referentes de la ciencia ficción.
Te mencionaba 3 que son cubanos. Para mí la ciencia ficción ha sido, mi formación verdadera ha sido con los autores cubanos. Porque a mí los autores rusos, los hermanos Strugatsky, no me gustaban mucho, la verdad, no me gustaban. Me gustaba descubrir luego Bradbury, pero lo descubrí luego de los cubanos. Por lo tanto, mi formación fue con Daina Xaviano, que la mencionaba antes, y podría mencionar a Shelley Lima y Alberto Serret, 2 autores cubanos, eran pareja maravillosos, una escritura hermosa, finísima, un tesoro dentro de la literatura cubana, que además hicieron la única serie, los años del periodo especial tan terribles de ciencia ficción cubana que en realidad ha servido en la historia. O sea, es que es una maravilla de serie, se llama Chiralat. Traten de buscarla, que creo que está por YouTube gratis. Es estupenda. Cuando no existía Juego de Tronos, ellos estaban haciendo unas cosas, pues claro, no había dragones en 3D ni diseñados, pero habían cosas muy interesantes a nivel escénico. Chiralat. Y te mencionaba Gina Picard, que es una autora que si bien ha jugado con los tejidos de la fantasía más que de la ciencia ficción, tiene textos de ciencia ficción extremadamente poderosos. Michelle Encinosa, que este sí es un autor que además que hace realismo, hace un fabuloso cyberpunk. Excelente. Y luego, bueno, Bradbury, obvio, que forma parte de mi frecuencia emotiva. Orson Scott Card en su versión de maestro cantor me aparece muchísimo. Daniel Keyes en Flores para Algernon. Úrsula Kroeber Le Guin en todo lo que es Úrsula Kroeber Le Guin. Octavia Butler, también es otra autora que ha influenciado muchísimo mi creación. China Miéville, que me parece un autorazo por donde se le mire. Es que esta frase la he escuchado mucho en España y me encanta. O sea, me leería la lista de su compra y su número de DNI. O sea, de Shanna Miéville hasta el número de DNI me leería porque me parece que es uno de esos autores que nacen una vez cada mucho tiempo. Y creo que esas son como mis lecturas más cercanas dentro de la ciencia ficción, de la gente que más me ha gustado. Hay una novela espectacular que ahora no me recuerdo el nombre del autor, pero se llama Tigre, Tigre, que me parece una joyita de la ópera espacial. Sin embargo, increíblemente, todo el mundo me pregunta si me gusta Dune. Tengo mis sospechas de que hay cosas de Dune que me gustan y cosas que no. No sé por qué si es que ahora Dune está en la palestra, porque obvio la película y se ha vuelto a hablar de toda la película que pudo ser con Jodorowsky en ese famoso documental de lo que hubiera pasado si en vez de Lynch hubiera sido Jodorowsky. A mí me hubiera encantado una versión de Jodorowsky, hubiera sido una maravilla. Pero Dune, creo que me hubiera gustado la versión Jodorowsky, pero el libro como tal, tengo mis zonas de fricción con él, en cual lo he disfrutado muchísimo. La segunda pregunta que me hacías, Víctor, vinculada con el tema de retomar los textos, es una pregunta estupenda. Claro, me pasa ahora que estoy escribiendo una novela larga. Mis novelas anteriores se terminaban en 4, 5, 6 meses máximo. Con esta va a ser en septiembre 1 año escribiéndola y se terminará con suerte a final de año, así que será 1 año y medio, año, 4 meses aproximadamente de escritura, que han estado muy interrumpidos porque es un año que ha sido intenso para mí. He viajado muchísimo, he tenido que hacer giras y obvio, cada vez que haces una gira es una utopía pensar que después de que terminas un día de trabajo, de firmas o de conferencias, vas a tener la paciencia de sentarte a escribir o las fuerzas para hacerlo. A mí no me alcanzan. Admiraría muchísimo que un autor me dijera que puedo hacerlo, no es mi caso. Yo simple montar, luego que termino una gira, lo que quiero hacer es dormir. O sea, ya en la gira las doy por perdida y escribo como en los intersticios de los tiempos que estoy aquí en Cuba o en la que es casi mi otra casa, que es Toronto. Ahí tengo la mitad de mi vida también y la mitad de mi corazón. ¿Qué es lo que sucede? Que obvio, cuando estás 1 mes sin escribir y a veces 2, 3 meses sin escribir, el ritmo, 1, se ha perdido, 2, el texto ya ni sabes por dónde vas cuando es un texto muy largo. Las anotaciones que hiciste en un momento y que tenían todo el sentido del mundo han dejado de tener sentido. Y entonces te tienes que enfrentar casi que a conocer la novela desde cero. ¿Qué es lo que hago yo? Pues me la leo entera, hasta donde está. Y si tengo un poquito de tiempo, pues me dedico, yo corrijo a la medida que voy escribiendo, pero a ver, escribo 150 páginas y corrijo a las 150 y empiezo a escribir desde cero, o sea, a partir de ese número, 151 en adelante. Lo que me permite estar constantemente viendo brechas de lógica anteriores, trabajando el lenguaje para tratar de que sea totalmente imantado y que la obra tenga una continuidad en sí misma. Y es lo que estoy haciendo ahora de nuevo. He leído todo lo... Ayer empecé a escribir, de hecho, después de estar 21 días sin escribir. Volví ayer a la piel hembra y bueno, me leí los últimos capítulos, que fueron casi 100 páginas aproximadamente.
arranqué a escribir. Ayer salió un capítulo completo, estoy muy feliz por eso. Hoy salió la mitad de un capítulo, ha sido 4 o 5 páginas antes del club. También estoy muy feliz, aunque fue menos producción, pero logré encajar mucho mejor en el tono de la novela. El capítulo de ayer no me lo sentía, pero ya hoy me siento que estoy de nuevo en el tono de los personajes. Y también es tener como un poquito de compasión con uno mismo y no tener que estar golpeándote con el mea culpa de no logro tomar el tono en la primera nota. El primer capítulo suena friccionado y no es igual al capítulo anterior. Obvio, no va a ser igual porque tienes una brecha de tiempo. Me lo tomo con paciencia y, por ejemplo, mañana mi nueva meta de escritura es revisar los 2 capítulos y unificar los tonos. No más que eso, pasito a pasito, con cuidado, teniendo lo más presente la orfebrería del lenguaje, que nunca es perfecta porque el lenguaje en sí mismo no lo es. Pero tratar de buscar ese punto cercano de lo que hiciste antes y el amor por lo que tienes ahora, pues tratar de mezclarlo. En textos largos, obvio que es más difícil, pero también es un desafío, digamos, más interesante. Qué lindo. Elaine, ya para despedirte, ¿te queda algún sueño por cumplir? Hoy todos. Me falta muchísimo sueño. El sueño más cercano que tengo ahora mismo es un sueño muy básico, que es poder viajar con mi familia. Mira, qué cosa tan básica y tan simple. Es muy difícil para los cubanos poder viajar con nuestra familia fuera del país. Yo he podido viajar con mi esposo, pero no he podido viajar con mi madre, y no he podido viajar con mi esposo y con mi madre. Y eso es un sueño que quiero cumplir en el 2025. Para mí es extremadamente importante. Tengo un sueño que es ser madre en algún momento. Espero poder cumplirlo. La vida a veces da muchas vueltas, pero es un sueño que tengo pendiente. Tengo el sueño de tener muchos perros. Me encantan los perros. Soy amante de los perros, cosa que parece muy loco cuando escribes sobre el asesinato de un animal en un libro, pero es que amo a los perros de una manera que no se pueden explicar. Yo viviría feliz con una manada de animales. Obvio, no hay espacio para tantos, pero me encantaría. Y uno de mis grandes sueños tiene que ver con perros, que es en algún momento poder crear un refugio para animales callejeros, donde uno pueda brindar la asistencia, acogida, animales enfermos, animales viejos, a los que se han llamado los animales subalternos, desechados, los que no son tan agraciados ni tan bonitos, o aquellos que no son de raza y que simplemente pasan por alto a la mirada de la gente. Creo que uno tiene la tremenda responsabilidad de demostrar compasión hacia todo lo vivo, pero especialmente hacia los animales. Así que eso es como el gran sueño a largo plazo y me encantaría pues poder en vida cumplirlo. Qué lindo. Bueno, Elaine, gracias a todos los que estuvieron. La verdad que me encantan tus libros, me los devoro. Fue un placer escucharte, es hermoso escucharte. Y espero el material de tus pollitos, ¿eh? Va a ser. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación, le ha pasado maravillosamente bien. Y gracias a todos por animarse pues, a acompañarme en mis viajes por la selva y por el mundo de mis historias. Gracias, Elaine, y espero que nos crucemos en Argentina. Te mando un beso enorme. Chao a todos. Chao, Chao. chao.